Continuamos entonces nuestro curso de introducción a la literatura. Estamos hablando de poesía y en particular de la poesía del siglo de oro, que como decíamos anteriormente, no es realmente un siglo, es ese siglo y medio que abarca la historia española desde 1492, año de la conquista y la reconquista, o mejor, del descubrimiento y la reconquista. El descubrimiento sería un proceso lento que tomaría varias décadas hasta que España estableció su dominio colonial en casi todo el continente americano. La reconquista, por el contrario, fue un proceso histórico que ocurrió en la península ibérica y que determinó, por un lado, pues la expulsión de los moros o los árabes. En ese año se expulsa a los moros de su último reducto, que es Granada, y se establece entonces el poder de los reinos de Castilla y Aragón. Con ese poder en la península y con el poder cada vez más creciente en América, España llega a convertirse entonces en un imperio, y ese imperio, que tiene mucha riqueza, que se caracteriza por todo ese oro, esas perlas, esa riqueza que se extrae del continente americano, permite que se apoye y se estimule el desarrollo de las artes, de la poesía, del teatro. Hay grandes dramaturgos como Lope de Vega, a quien veremos en otra lección más adelante. Y estamos entonces, o empezamos el estudio del siglo de oro con Lope de Vega, perdón, con Garcilaso de la Vega. Mencionamos que es uno de los primeros que introducen el soneto como forma poética en España. Obviamente hay muchos, más allá de los que siempre se mencionan: Quevedo, Garcilaso de la Vega, por supuesto, Lope de Vega, Luis de Góngora. Hay muchos otros poetas, Bocángel, Aldana. Bueno, la lista de poetas y escritores de esta época en España es muy numerosa, pero nos concentramos en los más conocidos. Recordemos este poema que analizamos en la clase pasada, el tema del carpe diem, de la belleza que dura muy poco, y el consejo que se le da a esa mujer bella de que aproveche su juventud: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, tomar lo más que pueda de esa juventud. Y recordamos este poema porque al pasar a un soneto de Góngora, que es un autor que nació en Córdoba en 1561 y murió en 1627. Góngora es un poeta de un lenguaje un poco más elaborado. Es famoso por esa figura de lenguaje que llamábamos hipérbaton, donde el orden natural de la frase se altera, no solo para ajustar las rimas en los versos, sino también para un poco dar un sentido mucho más elaborado al poema. Góngora influye mucho en Sor Juana Inés de la Cruz, de quien hablaremos más adelante, y por eso Sor Juana escribe unos versos que a veces son verdaderos enigmas, como el comienzo de su poema más largo y más famoso, Primero Sueño, o El Sueño, que empieza con los versos: piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra. Es como una adivinanza. Resulta que el adjetivo piramidal, el adjetivo funesta, el adjetivo o la cláusula adjetival de la tierra nacida, todos son calificativos de la palabra sombra. Es decir,
El sustantivo de esos versos es la palabra sombra, y está diciendo que es una sombra que tiene forma de pirámide, que es una sombra oscura o funesta, y que es una sombra que nace de la tierra. Todo eso para describir la noche. Resulta que la noche es esa pirámide de sombra que se desprende de la tierra cuando el sol se encuentra en el lado opuesto. Es un poema muy interesante el de Sor Juana. No lo vamos a estudiar, es muy extenso y complejo, pero si ustedes quieren ponerse metas en términos de estudiar poesía, entender y apreciar el poema de Sor Juana, El sueño o Primero sueño, podría ser una de sus aspiraciones, como sería también leer esa carta tan famosa que es su respuesta a Sor Filotea. Pero estas son digresiones. Solo quiero recordarles entonces que Góngora fue un autor muy influyente en su época y que su influencia llegó a ser muy fuerte en Sor Juana Inés de la Cruz. Y Góngora escribe un soneto muy parecido al que estudiamos de Garcilaso de la Vega. Resulta que casi tiene la misma estructura. Lo que vemos aquí es un poco una tradición que se ha ido perdiendo a medida que el concepto de autoría se vuelve mucho más estricto. Hay toda esta defensa de la originalidad, del supuesto plagio. Todavía en el siglo XXI se oyen polémicas sobre un autor que se inspiró en la historia de otro autor para escribir una novela o un cuento. Se le acusa, se le quiere meter a la cárcel, cuando realmente las variaciones sobre un tema siempre han formado parte de la literatura. Decíamos que el poema de Garcilaso de la Vega estaba inspirado en Horacio, en su expresión Carpe Diem. Y si miramos este otro poema, el de Góngora, nos damos cuenta que la estructura es idéntica, que es casi el mismo poema, pero con otras palabras y con diferentes énfasis. Otra vez es un soneto. Los dos primeros cuartetos también tienen rima abrazada, cabello bello, cogello, cuello, y en el medio vano, llano, temprano, lozano. Y en los tercetos también hay una variación: frente rima conjuntamente, dorada con troncada y luciente, y con nada, perdón, dorada con nada y con truncada, y luciente y frente y juntamente riman entre ellas. Es decir, que hay una secuencia más repetida en los tercetos. ¿Cuál era el tema del poema de Garcilaso? Era decirle a una mujer joven: aprovecha la juventud porque vendrá la vejez y tu cabello dorado se convertirá en cabello de plata y la rosa se convertirá o se marchitará, y cuando ya pase eso entonces no podrás hacer nada con tu belleza. Y aquí está lo mismo, por eso dejamos a la chica, cambiamos solamente, en lugar de la rosa ponemos un clavel, y a la derecha, en lugar de la flor marchita o de la montaña con nieve, ponemos un montón de polvo o de tierra, que es uno de los énfasis que hace Góngora en este poema. Leámoslo. Dice: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente al lilio bello. Mientras a cada labio por cogerlo, siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bien, noten que básicamente también es una división en elementos materiales de la belleza de la mujer. Dice que el oro relumbra en vano bajo el sol, tratando de competir con el cabello de la mujer. Aquí se establecen unas competencias, no es un símil, sino casi que los objetos tienen
una condición de personajes, eso es la prosopopeya o personificación, y todos ellos se quedan atrás, son vencidos por la belleza de la mujer. El oro, por más que brille debajo del sol, relumbra en vano, porque el cabello es mucho más hermoso. El lirio bello mira con desprecio la piel, la blanca frente de la mujer. El lirio siente celos, siente envidia de la blancura y de la belleza de la mujer. Y hay una variación en cuanto a las flores, porque dice, mientras a cada labio por cogerlo siguen más ojos que al clavel temprano, es decir, es más atractivo, despierta más ambición, más deseo de poseerlo, el rojo de los labios, que el clavel hermoso, que es ese rojo vivo que vemos ahí a la izquierda. Noten que las variaciones son mínimas, la idea es siempre la misma. En el poema de Garcilaso de la Vega dice, en tanto que de rosa y azucena, es decir, ese en tanto aquí se convierte en mientras. Mientras por competir con tu cabello, mientras todo esto pasa, mientras a cada labio por cogerlo, goza. Recuerdan a Garcilaso, tomad de vuestra alegre primavera. Aquí dice goza, cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada. La edad dorada entonces ya sería la juventud, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada. Y aquí entonces es casi como si Góngora le estuviera diciendo a Garcilaso, no es solamente que el oro del cabello se vuelve plata, pasan cosas mucho peores. No solo en plata y viola troncada, y es interesante, miren esos dos puntos sobre la letra I. Son ese tipo de licencias poéticas que se permiten algunos autores para poder cumplir con el cómputo silábico. Todos estos versos tienen 11 sílabas, incluso el último verso, que parece muy largo, pero si recordamos que esos sonidos se unen, también tendremos 11 sílabas. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Son 11 sílabas por el encabalgamiento o la sinalefa que tenemos ahí. Entonces lo que hace Góngora es decirnos, bueno, no solamente el oro del cabello se va a volver plata, sino ello, más tú y ello juntamente, o sea, no solamente es el cuerpo, no solamente es la materialidad, sino también el ser, se conviertan en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Noten ese tono mucho más sombrío, más oscuro, más definitivo en este poema de Góngora, donde dice, no es solamente que te vas a volver viejo, o vieja en este caso, hablándole a la mujer bella, no es solamente que el rojo se va a volver viola o morado, no es solamente que el oro se va a volver plata, sino que todo ese cuerpo que fue bello, o que ahora es bello, dentro de un tiempo será nada. Será tierra, será humo, será polvo, será sombra. Es un tono mucho más deprimente, podríamos decirlo. Habíamos dicho que los poetas son los party poopers, los aguafiestas, porque siempre nos están recordando, te vas a morir, y no solamente te vas a morir, sino que también serás olvido, no quedará ningún vestigio de lo que eras. Y bueno, para que no quedemos enojados con Luis de Góngora, vamos a leer este otro poema que hoy en día tiene un significado muy interesante. Y una de las cosas que queremos o que debemos observar cuando estudiamos literatura y en general cuando estamos tratando de aprender a leer es que el poema nunca tiene un significado preciso. Nadie te puede decir el significado de este poema es esto, esto y esto. No es una fórmula matemática, sino que son como invitaciones a meditar, a interpretar. Y esas invitaciones a meditar y a interpretar también cambian
según las circunstancias que están viviendo los lectores. A medida que nos alejamos del tiempo en el que fue escrita una obra, pues es muy posible que nos alejemos de la experiencia inmediata que inspiró la obra, y no solo eso, sino también de los significados que el autor le atribuía a su obra. Y eso lo notamos muy claramente en esta letrilla que se llama, o que ha sido conocida como Vida Retirada, porque justamente esta letrilla tiene un significado muy distinto cuando se lee en las circunstancias actuales, cuando todos estamos viviendo una vida retirada de distintas maneras, algunos en solitario, otros en familia, algunos en espacios muy cómodos, otros en espacios no tan cómodos que hacen mucho más difícil la convivencia. Pero esa vida retirada que a muchos nos ha sido impuesta hoy en día no se parece para nada a la vida retirada que uno elige. Es decir, no es lo mismo que uno abandone el contacto con las personas y diga, bueno, quiero estar solo, a que la soledad sea una imposición determinada por las circunstancias, en este caso incluso con unas connotaciones muy dramáticas, y es que si no te quedas solo, corres el riesgo de morir. Pues leamos esta letrilla de Góngora, recordando que la letrilla tiene versos cortos, es decir, es mucho más dinámica, porque los versos cortos le dan mucha más movilidad al poema, y hay unos versos que se repiten constantemente. En este caso es la expresión y ríase la gente. ¿Qué quiere decir la expresión y ríase la gente? Es no me interesa, I don't care lo que la gente piensa, se pueden burlar de mí si quieren, pero yo hago lo que quiero. Es una afirmación de la voluntad propia que nos hace este autor, en este caso sobre su decisión de no tener una vida social muy activa, sino de llevar una vida retirada, alejada de las cosas del mundo. Vamos a leerlo. Ándeme yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Es muy claro. No me interesan las cosas de política, de las cosas mundanas, las cosas de farándula, eso se lo dejo a los demás. Para mí lo importante es comer pan, mantequilla, poder tomar aguardiente, jugo de naranja y estar tranquilo en mi soledad. Y seguimos. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. Nos está diciendo que el príncipe, con todo su dinero, con toda su alcurnia, siempre está preocupado porque le quieren, hay intrigas en la corte, quieren envenenarlo, hubo muchos envenenamientos en la nobleza europea, le quieren quitar el poder, quieren robar sus riquezas, y él no quiere esa intranquilidad de la nobleza, él quiere, en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla que en el asador reviente. Estar tranquilo en el campo, comiéndose algo muy sencillo, sin vajillas de lujo, pero viviendo tranquilo. Y seguimos, y noten la repetición del y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabio me cuente, y ríase la gente. El rey que rabio sería entonces ese gobernante que le cae mal al poeta, que le genera disgustos. Yo podría nombrar un par en esta época, pero lo que dice el poeta, estoy en el invierno, quiero tener una fogata donde pueda poner mis bellotas y mis castañas, y que algún amigo de vez en cuando venga y me cuente esas historias de esos poderosos asquerosos. Sigamos. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y ríase la gente. El mercader que busca soles es el mercader que busca dinero, que está detrás de la fortuna, son los banqueros, son los que están ahora diciendo que lo importante es salvar la economía y no las vidas de la gente.
mientras este personaje está buscando conchas y caracoles en la arena. Para él entonces el valor de cambio del dinero no es lo más importante, hay otros valores que están derivados de una vida tranquila, de una vida que no tiene nada que ver con el comercio. Pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama Leandro por ver a su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar, la blanca o roja corriente, y ríase la gente. Entonces, mientras el amante Leandro vive una cantidad de dificultades por llegar donde su amada, noten ahí el motivo del amor cortés, él dice, no, yo no quiero atravesar ningún mar, y menos un mar bravío. Las únicas aguas que quiero ver pasar son la blanca o roja corriente. Y obviamente cuando habla de la blanca o roja corriente, está hablando del vino, que puede ser vino blanco, vino rojo, y no se va a amargar ni va a sufrir mucho por ir a buscar una amada. Y concluye el poema diciendo, pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace Tálamo una espada, do se junten ella y él. Otra vez el motivo de los amantes y de la espada, que es el mismo de Tristán e Isolda, y lo que está diciendo es, el amor es algo cruel, a mí no me interesa. Dice, sea mi tisbe un pastel, y la espada sea mi diente, y ríase la gente. Yo no voy a estar buscando amores imposibles, viviendo aventuras escabrosas detrás de ese fantasma del amor. Mi tisbe es un pastel, y la espada sea mi diente. Eso es lo único. Quiero comida, quiero bebida, quiero tranquilidad, quiero una vida retirada. Pues este poema, dadas las actuales circunstancias, podría tener entonces el efecto de mostrarnos que en medio de las dificultades, en medio de todo lo que se cierne a nivel de salud, a nivel de economía, a nivel de incertidumbre, a nivel de inestabilidad y tal vez de necesidad, muchas personas se están quejando, pero lo que están viviendo es una oportunidad quizá irrepetible, y que lo que nos está demostrando es tal vez la incapacidad de muchas personas para tener una vida tranquila a solas, una vida de goce de las cosas sencillas. Muy bien, les recuerdo entonces que la idea o lo que viene, esta semana voy a seguir poniendo presentaciones como estas o como esta, y lo que viene es que ustedes sigan trabajando en la preparación de sus presentaciones de un poema del autor que les fue asignado. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, les recuerdo entonces que la idea o lo que viene, esta semana voy a seguir poniendo presentaciones como estas o como esta, y lo que viene es que ustedes sigan trabajando en la preparación de sus presentaciones de un poema del autor que les fue asignado. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.